Bueno, ya estamos grabando. Por suerte esta vez me acordé. Esperamos 2 minutos más y largamos. Buenas, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Noelia. Hola, Lau, buen día. Buen día. Buen día, Catalina. Buen día, Alejandra. Bueno, los que me van apareciendo el nombre, yo los nombro, pero buen día a todos y todas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de Clínica Psicológica Adultos de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Facultad de Psicología. Eh, bien, en la clase pasada estuvimos enfocados en el escenario subjetivo que plantea la inteligencia artificial y eh, el lugar que ocupa en nuestra práctica, la práctica del psicoanálisis frente a la inteligencia artificial. Allí estuvimos viendo el mecanismo por el cual la inteligencia artificial atenta contra el despliegue metafórico en el usuario. Es decir, si bien es cierto que la inteligencia artificial puede elaborar poemas, emplear las metáforas y demás, su implementación eh, es, es, empobrece el registro simbólico del usuario. Em, la cuestión es que el usuario esté advertido de esto, de manera de que la inteligencia artificial funcione como una herramienta al servicio de las personas y no al revés, que es el peligro que muchos desde muy distintos escenarios y desde muy distintas perspectivas están alertando. Eh, el psicoanálisis es una práctica en este punto privilegiada, porque precisamente denuncia esta maniobra del mundo digital que aplasta al sujeto del inconsciente, eh, por medio de pauperizar, eliminar la metáfora donde habita el sujeto. Pero además también el psicoanálisis es una práctica privilegiada por su manera de rescatar el cuerpo, un cuerpo hablante, eh, que lo distingue de cualquier otra práctica terapéutica o medicinal o cualquiera sea la arista que se tome. Esto es muy propio del psicoanálisis, abordar al ser hablante a partir de un cuerpo hablante. Esto está ya desde el primer momento de Freud, lo mencionamos eh, la vez pasada, en el proyecto de una psicología de neurólogos, para neurólogos, habla de un cuerpo prójimo, el propio cuerpo como prójimo. ¿Eh? Entonces, vamos hoy a desplegar las bases fundamentales
de la perspectiva psicoanalítica sobre el cuerpo. A partir de 1970, en el texto de radiofonía, Lacan equipara los tres registros. Ustedes saben, simbólico, real, imaginario. Hasta ese momento el registro simbólico era el principal, y a partir de 1970 de radiofonía los tres registros se equiparan. Eh, con lo cual el, el falo deja de ser el recurso privilegiado para la intervención analítica. Hasta ese momento, el desciframiento fálico era el punto principal de la intervención analítica. A partir de ese momento, ya no es el desciframiento fálico sigue vigente, pero a la hora de vaciar al síntoma de goce, eh, el desciframiento fálico se queda corto y necesitamos otra intervención que es el equívoco significante. La otra operación que imprime Lacan en ese momento, junto con la equiparación de los tres registros y junto al desplazamiento de el falo como operador principal para ubicar al equívoco significante, es que el partener, por favor, esto es muy, muy importante, pregunta de examen, el partener del significante deja de ser el significado y pasa a ser el goce, pasa a ser el goce. Esto quiere decir eh, que en el momento en que el falo, como desciframiento fálico, deja de ser el operador principal, ya el sentido, lo que quiere decir, el significado, ya no es tan importante. Lo que importa en la operación analítica es intervenir sobre el goce de un sujeto. Y ustedes saben que el goce es siempre ruinoso, masoquista y al servicio de la repetición. Hay una definición muy importante que quiero que ustedes anoten, y es la definición que Lacan brinda del goce. En el texto Hablo a las paredes, en la página 70, dice Lacan: el goce es la relación del sujeto con su cuerpo. Ustedes saben, porque vieron el grafo del deseo, que el goce es la satisfacción de la demanda pulsional, y la pulsión viene del cuerpo. Entonces lo nuestro es apuntar a una intervención que incida sobre el régimen de goce de un sujeto, sobre la manera en que la demanda pulsional se satisface. Ustedes saben que la pulsión jamás pierde, a lo sumo empata. ¿Eh? Y nosotros, para orientar la demanda pulsional, tenemos que reubicar todo ese régimen de satisfacción ruinoso, masoquista de un sujeto. El goce es eminentemente conservador.
La pulsión es conservadora, ¿eh? La envoltura formal de un síntoma va cambiando de acuerdo a las subjetividades de cada época, pero el goce es eminentemente conservador. Es decir, que tenemos que estar atentos a las novedades que trae la subjetividad para poder intervenir sobre el goce. Si hay una novedad hoy, decimos que es la inteligencia artificial. Y creo que dijimos también que esa... no, esto lo decimos hoy. La inteligencia artificial se presenta como el gran otro con que se enfrenta la humanidad, y la manera de operar de la inteligencia artificial es ubicarse como el intérprete omnipotente de la humanidad. Y ustedes saben, porque ya oyeron hablar del poder discrecional del oyente. Es decir, en un diálogo entre dos personas, hay dos personas, pero hay una terceridad que es el lenguaje. Quien interpreta el lenguaje, quien otorga significado a lo que se está diciendo es el oyente. De allí el inmenso poder, por supuesto, que en el dispositivo analítico tiene el analista. Se ubica como otro que interpreta. La paradoja es que debido a la ética del psicoanálisis, toda intervención propiamente analítica disminuye el poder del analista, le devuelve, le devuelve al sujeto la posibilidad de interpretar. ¿De qué manera? Muy sencilla. Por ejemplo, repetir lo que ha dicho con otro tono, desde otro lugar, para que el sujeto se haga cargo e interprete desde otra perspectiva. Acá Morena levanta la mano. Te escucho, Morena. Buen día, profe. Hola, Buen profe, día. ¿cómo andan? Hola. Nosotros tenemos una pregunta con respecto al lenguaje y el inconsciente, puesto que yo por mi parte entiendo en sí que el lenguaje tiene algo que está perdido, por lo cual también funciona como un inconsciente en los sujetos, puesto que no terminamos de comunicar del todo lo que nosotros pensamos. Y yo es como que tenía entendido que Lacan, digamos, plantea el inconsciente estructurado como un lenguaje, porque al principio planteaba que el inconsciente de hecho habla, por ejemplo, a través de los lapsus, a través de los sueños, digamos, a través de los equívocos, por ejemplo. Es como que, no sé, quizás los dos tengamos razón, pero es como que hay una cierta confusión con respecto ahí en el lenguaje, en esta idea, digamos. Lo que ustedes dicen, acuerdo con lo que ustedes dicen, pero no alcanzo a apropiarme de la pregunta, si es que ustedes están haciendo una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos tiene una idea más acertada Es digamos, que, es que no entiendo la diferencia. que El- el- básicamente lo que yo plantea es que el inconsciente habla a través de los lapsus, a través de los síntomas, a través de los sí, equívocos. Y mi compañero dice que En no sí, basta, digamos.
para mí en sí el lenguaje está perdido o el significado que algunos elementos tienen están perdidos y eso mismo produce algo inconsciente, por así decirlo, en los sujetos al hablar o al interactuar, puesto que no terminamos de comunicar lo que planteamos al otro. Bueno, ahí está. Ustedes recuerdan que cuando vimos el grafo del deseo, había un matema, el significante del otro barrado. Es decir, que hay algo que no se puede nombrar. ¿Eh? Ajá. Como hay algo que no se puede nombrar, funciona toda la máquina del inconsciente. ¿Eh? Es Ujú. decir, el inconsciente produce lapsus, produce síntomas, eh, produce las formaciones del inconsciente, porque hay algo, una carencia, que no se puede nombrar. Bien, ¿Eh? bien, bien. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, Muchísimas gracias. no, gracias a ustedes por la pregunta. ¿Algo más? Me olvidé que estaba por decir. Bueno, seguramente que ya va a aparecer. Eh, Estaba hablando de darle la omnipotencia del intérprete a la inteligencia artificial. gracias, Rodrigo. Eh, Profe, un segundo, Tito, termino de explicar bueno, esto porque si no se me va a ir. Entonces, en función del poder discrecional del oyente, el psicoanálisis, por su carácter ético, en el dispositivo, el analista habilita a que ese poder disminuya, se vacíe, el poder que otorga la transferencia, para que el sujeto se apropie y en definitiva sea el que él mismo interprete. Tengo un ejemplo de una la madre, una paciente, madre de un chico de 18 años, que no estaba contenta con la elección que había hecho su hijo eh, para una carrera, y entonces la señora decía, mi hijo es un desperdicio, mi hijo es un desperdicio, y el analista le dijo, usted dice que su hijo es un desperdicio. Es decir, le repitió la misma palabra, desperdicio, pero ella se hizo cargo de lo que le estaba diciendo, de cómo estaba tratando a su hijo. ¿Eh? El analista hace uso de su poder para devolverle al sujeto la posibilidad de escucharse, porque en el mismo sujeto, y esto es importantísimo, la instancia que emite el enunciado no es la misma que escucha. En el mismo sujeto está el otro. Es decir, y el analista funciona como el otro y al mismo tiempo funciona como un objeto vacío. Bueno, Tito, ahora sí. hola, profe. Sí, a mí no me Hola. había quedado claro lo del poder discrecional del docente, pero ahí con lo que usted acabó de decir, que es como que terminé de entender, digamos. Era esa Perfecto. nomás la duda que tenía, no lo Per- había casado hoy cuando usted lo dijo. Perfecto. Gracias, entonces. Me alegro que se haya entendido. Eh, bien, pasamos entonces a, a investigar un poquito de qué hablamos cuando hablamos en psicoanálisis de cuerpo. Voy a compartir.
Bueno, este es un texto que está en este libro. Ustedes tienen el PDF. El cuerpo en Lacan, de la Imago Salvadora al Parletre. Bien, empezamos. Entonces, el cuerpo, esa alteridad de la cual no se tiene ni idea. Esta es la manera en que Lacan propone de abordar el cuerpo de un ser hablante, como una alteridad. ¿eh? Incluso va a decir en el seminario 14, el otro es el cuerpo. Porque hay algo que cuando no ubiqué los nombres de estos dos compañeros, ella y él, que preguntaban sobre el funcionamiento del inconsciente, que en esa pregunta estaban implícitos los tres registros: simbólico, imaginario y real. En el simbólico imaginario es toda esta producción del inconsciente en lo real. El inconsciente real es eso que se escapa y que no alcanzamos a nombrarlo, apenas podemos cernirlo. ¿eh? Eh, Entonces, depende de cómo nos ubicamos. Si nos ubicamos en el eje simbólico, hablamos del gran otro. Si nos ubicamos en el eje real, hablamos del régimen de goce de un cuerpo. Cuando Lacan dice el otro es el cuerpo, es porque está enfocándose más en el registro de lo real. ¿eh? Allí donde eso que siempre se repite, eso que siempre vuelve. Lo real es lo que funciona sin ley. Y tenemos que ver cómo nosotros nos ubicamos frente a ese real que una y otra vez emerge. Profe, Bien, ¿me repite un segundito? Si nos posicionamos desde el simbólico, hablamos del gran otro. ¿Y el otro exacto. era Y si hablamos del cuerpo hablante, hablamos del registro de lo real. el registro de lo real? Gracias, profe. El cuerpo hablante, el cuerpo hablante, en tanto, ese régimen de goce. Eso era, profe, régimen de goce. Gracias. Exactamente. Bueno, los vertiginosos cambios suscitados en el sentido común que ampara la relación entre los sexos, las posibilidades abiertas por la ciencia que hacen obsoleto el refrán según la cual madre hay una sola, el advenimiento legal de posiciones sexuadas disidentes respecto del tradicional binarismo entre hombre y mujer, hacen pertinente el abordaje del cuerpo bajo el sesgo que brinda la alteridad del semejante en el contexto de un empuje a satisfacciones de corte autoerótico y adictivo que hoy impera en el planeta. Por supuesto que la inteligencia artificial cubre todo esto. eh, Satisfacciones de corte autoerótico y adictivo, nada más contundente que las pantallas. El estar frente con el celu todo el tiempo en las pantallas, satisfacciones de corte autoerótico y adictivo. Un mandato por el cual las personas quedan capturadas en el hedonismo y el culto a la estética con la misma rigurosidad que la biopolítica hace del orden genético un arma para la segregación. Biopolítica es un término que desarrolló Michel Foucault, el filósofo. Y la frase que resume la posición de Foucault respecto de la biopolítica es: vivir y hacer
dejar vivir y hacer morir. Generar personas para que sean agentes productores, productivos, y luego dejarlos morir. Este es el orden biopolítico que plantea Michel Foucault. Este individualismo distintivo de nuestra época corre parejo con el empobrecimiento de la relación del sujeto con su propio cuerpo, un síntoma generalizado resultante de la ausencia de las palabras necesarias para tramitar la angustia y de la cual los laboratorios hoy hacen su agosto al sumergir en la clandestinidad del fármaco los motivos del padecer subjetivo. Se hace evidente entonces el estatuto del cuerpo en tanto otro. Acá estamos yendo directo al empuje a gozar que la actual subjetividad imprime en las personas. ¿eh? Si hablamos del cuerpo en tanto otro, estamos pensando en el régimen de goce de un sujeto. De hecho, nuestra tesis desarrolla los fundamentos por los cuales la clínica lacaniana aporta los recursos para que un sujeto acceda a cierto bienestar con esa singularidad, con esa singular alteridad que el cuerpo sostiene. Recuerden que nosotros dijimos, el goce es la relación del sujeto con su cuerpo. Queremos incidir sobre el régimen de goce, queremos incidir sobre cómo esa pulsión que habita en el cuerpo afecta a un sujeto. Por lo pronto, es aquí donde, por ejemplo, la rica equivocidad del término prójimo guarda todo su valor, habida cuenta de la carga social y religiosa que el vocablo arrastra desde siglos y al que no por nada Freud otorgó privilegiada dignidad al señalar que el objeto prójimo es una noticia en el cuerpo propio a partir del cual el ser humano aprende a discernir. Entonces ya nuestro prójimo, estamos diciendo que es el propio cuerpo, es una alteridad. ¿eh? Y tomen prójimo también como próximo. ¿Qué es lo más próximo que tiene un sujeto? Es su propio cuerpo. Ahora vamos a ver qué implicancia eh, tiene esto. Y otra cosa muy importante, el lenguaje. El lenguaje, esto que preguntaban los dos compañeros que estaban juntos en la pantalla, tiene un referente que es inalcanzable. Por eso funciona todo el inconsciente. El inconsciente simbólico imaginario funciona para intentar atrapar ese referente que es inalcanzable, que Lacan tituló con ese matema significante del otro barrado. Allí donde el otro, en tanto el otro simbólico, no puede llegar, ese es el referente en torno al cual se constituye el lenguaje. Muy bien, ¿qué es ese referente? Ese referente es el propio cuerpo. Esto es muy importante que lo entiendan, muy importante. Si no se entiende, por favor, preguntan. Todo el lenguaje, todo el inconsciente, todo el funcionamiento del inconsciente, todas las formaciones del inconsciente, los lapsus, los síntomas, todo esto funcionan para intentar atrapar al cuerpo. Porque del cuerpo, ahora vamos a ver, no tenemos ni idea. A lo sumo, nos constituimos representaciones simbólico-imaginarias del cuerpo. Pero todos los síntomas que tenemos atestiguan que no podemos llegar a dominar al cuerpo. Creo que en la clase pasada hice referencia a un poema de Juan Gelman que dice: tu cuerpo era el único país donde me derrotaban.
una manera poética de decir cómo, en este caso Juan es un hombre, se ve derrotado ante el amor que siente por una persona. Y al respecto, dice Lacan, tu cuerpo es la metáfora de mi goce, de mi goce de mi propio cuerpo. Hasta ahí podemos llegar, pero yo no puedo dominar mi propio goce. ¿Eh? Por eso necesitamos al otro. Por eso necesitamos al otro. Y todas estas, la época nos empuja a satisfacciones de corte autoerótico, adictivo, como por ejemplo las pantallas, con lo cual se produce un deterioro del lazo social. Esto es con lo que nos encontramos en la clínica. Lacan afirma que el habla-ser, el ser hablante, el parletre en francés, ama a su imagen como lo que le es más prójimo, es decir, su cuerpo. Amamos nuestra imagen, el estadio del espejo. ¿Eh? Pero aclara, simplemente de su cuerpo no tiene estrictamente ninguna idea. Cree que es yo, ¿eh? Cree que es yo. Cada uno cree que es él. Es un agujero, es un agujero. Y después afuera está la imagen y con esta imagen sé el mundo. A partir de la imagen que se constituye un sujeto, construye un mundo. ¿Usted me está diciendo entonces que una persona que está en análisis está cambiando la imagen de su cuerpo? Sí, exacto, sí. Ahora, un poquito más, ¿qué sería esa imagen? ¿Lo que se ve en el espejo? Mucho más que eso. La manera de sentarse, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de dormir, cómo un sujeto se mueve dentro de un espacio social, se ubica en el centro, se ubica a un costado, cuándo habla, de qué manera habla. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo cuando hablamos de cuerpo? ¿Eh? El tono con que habla, la frecuencia, la manera, la velocidad, todo esto estamos hablando de un cuerpo vivo, de un cuerpo hablante. Cualquier cosa pregunten, por favor, porque esto es muy importante que lo vayan entendiendo y esto va pegadito a todo lo que está dando Silvia, porque es muy importante que ustedes vayan articulando lo que está dictando la profesora Silvia con esto que estamos viendo. ¿Eh? Todo lo que está dictando Silvia es absolutamente vigente. Lacan, cuando en sus últimos seminarios toma este sesgo del cuerpo hablante y hace del significante el partener del goce, está siendo totalmente fiel al primerísimo Freud. ¿Eh? Bien, de esta forma, imagen, lazo social y dignidad subjetiva parecen transitar por los mismos carriles. No en vano la relevancia que hoy cobran los discursos imperantes a la hora de tomar decisiones que competen al cuerpo, por ejemplo, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que a las mujeres han impuesto en la polis para terminar con la clandestinidad, o las operaciones que los sujetos se practican para cambiar de sexo, para no hablar de la global experiencia de la pandemia, cuya arrolladora evidencia deja en claro que no hay salud del uno sin la diferencia que actualiza el otro. Aquí es donde el Profe, punto de vista... Sí, disculpe, creo que usted no puede leer el chat, pero le transmito algo que le pusieron ahí
Una compañera dice, profe, disculpe, me cuesta entender lo que vendría a ser el cuerpo, si lo puede volver a explicar. Pero ¿cómo no? ¿Qué pregunta? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una alteridad de la cual no tenemos idea. El cuerpo es la sede del deseo. Y podríamos decir que el cuerpo es la sede del goce. Esta es la forma en que entiende el psicoanálisis al cuerpo. El cuerpo es un agujero del cual no tenemos idea. Tenemos representaciones y todo nuestro aparato psíquico funciona para intentar atrapar eso que es el cuerpo, eso que alberga el cuerpo, pero que es imposible. Pero ¿cómo que no tengo idea? Yo me baño, me visto, voy y vengo. No tenemos idea porque, por ejemplo, en el hombre, todos los síntomas relativos a la erección y a su rendimiento sexual están lejos de poder ser controlados por un hombre. Y de la misma forma que la sexualidad y los registros en el cuerpo que supone el imperativo sexual en un cuerpo de mujer, tampoco pueden estar gobernados por la persona dueña de ese cuerpo. Y ni hablemos de la constipación, ni hablemos de las conversiones histéricas, ni hablemos de todo lo que nos pasa, o de las enfermedades, eh, incluso nuestra manera de dormir. Profe, buen Sí, día, ¿se me escucha Morena. bien? ¿Eh? No, Victoria, a la de Victoria, la... perdón, Victoria, sí. Em, usted ha hablado mucho del registro de lo real cuando estudiaba para escuelas 3. Quedé con una definición del registro de lo real que es algo que no puede entrar en ninguno de los otros dos registros, pero se experimenta, se lo llega a experimentar, pero no se puede poner ni en palabras, ni en el registro simbólico, ni en el imaginario. Ah, El goce entra en el registro de lo real, ¿sería? sí, sí. La caracterización del goce que estamos haciendo aquí como ese goce ruinoso, esencialmente masoquista, estaría dentro del registro de lo real. ¿Y esa sería la definición de lo real o posteriormente Lacan la cambió? El- Lacan fue cambiando, fue, no diría cambiando, fue abordando desde distintos ángulos el registro de lo real. En un principio, por ejemplo, dijo que lo real es lo que siempre vuelve, y efectivamente es lo que siempre vuelve. Por eso la repetición y por eso esta cosa tan torturante del síntoma que una y otra vez se repite. Eh, Hay otra definición muy interesante que es lo real es sin ley. Es decir, el orden simbólico tiene leyes, pero lo real es sin ley, hace lo que quiere. Y nosotros tenemos que ubicar eh, los, eh, los rasgos. Bueno, Victoria, gracias. Los parámetros
por donde transita lo real en un sujeto, el régimen de goce, en este caso. eh. Aquí asimilamos régimen de goce a, a lo real, pero lo real no se agota con el régimen de goce. Hay un real que va más allá del inconsciente, ¿eh? El cuerpo es un real. eh, Profe, sí, estamos Rosaura, todos tratando de cerrar ideas. sí, Bien, sí, sí. entonces, esto de lo que se nos escapa, ¿no? Esta alteridad del cuerpo, lo que todo el aparato psíquico intenta atrapar toda la vida, aparece debido justamente a esta imagen en el espejo, ¿no? Eso era lo que estábamos hablando anteriormente, que en el espejo, esto que vemos, que creemos que somos nosotros, ¿no? Es lo que intentamos atrapar todo el tiempo, Es exacto, más o menos. por- porque esa imagen eh, no llega a decirme quién soy yo, ni llega, ni me permite adueñarme de la humanidad que me sostiene, ni me permite adueñarme del cuerpo. Ajá, Pensá que am, el ojo, ujú, esto está muy bien tu pregunta y nos introduce en un tema. El ojo está hecho para no ver nada. Esto lo dice Lacan en un texto dedicado al filósofo Merleau-Ponty. El ojo está hecho para no ver nada. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vemos ya está corrompido, distorsionado por el lenguaje. Es claro, decir, es decir, que yo veo mi imagen y hay una interpretación claro, de esa imagen. No exactamente. O hay, sea, nunca podemos ver algo así crudamente real. bueno, Siempre estaremos exacto, atrapados por el lenguaje. exactamente. Es Hay decir, un ejemplo, profe, que no sé si sería el correcto, sí, que es básicamente cuando dicen, yo veo el color rojo de tal forma, pero yo no sé si vos ves el color rojo de la misma forma que yo estoy viendo, digamos. exacto, es eso. ¿Por qué? Porque el goce es del cuerpo propio y ningún goce coincide con el del otro. Bien. Profe, creo que ese tema cuando dimos en escuelas 3 nos dieron con el ejemplo del florero, ¿puede ser? Sí, muy bien, Sí, me también. acuerdo que Sí, volví re sí, angustiada a mi departamento porque decía, ¿cómo que no vemos? exactamente. El ramillete invertido. Sí, muy bien, tal cual. Eh, bueno, esta cuestión de que cada uno ve algo distinto eh, tiene que ver precisamente que el régimen de goce de un cuerpo no se puede compartir. Perfecto, profe. Ahora, esto es muy importante. El régimen de goce de un cuerpo no se puede compartir, pero para tramitar mi goce, necesito al otro. Y ahí es donde opera, por decirlo así, el analista como el otro. ¿O me Por estoy ejemplo, confundiendo? Un ejemplo, claro. exactamente, exactamente. Bien, Y de allí también la frase de Lacan, según la cual tu cuerpo deviene la metáfora de mi goce. claro.
Y Y es interesante. cerrando, perdón, Sí, sí. y ese Decime, sería Rosaura. estoy con todas las dudas. Ese sería el gran conflicto entonces con la IA, digamos, con la inteligencia artificial. No hay un otro que me permita tramitar el goce, sino que siempre me está dando rosca, digamos. Dando rosca, porque la inteligencia artificial se mantiene siempre en el lugar del poder. Claro. Por más cosas Bien. lindas, por más comprensiva, por más Ujú. amorosa, ¿eh? La inteligencia artificial siempre se ubica en el lugar de ser intérprete, sí, Omnipotente. omnipotente, Bien. y genera paranoia de últimas, ¿no? Sí, sí, seguramente. Gracias, profe. Ahí terminé creo, Muy de bien, ordenar unas ideas. perfecto. Profe, es decir que en el caso Vaya, de cuando está con el analista, em, pasa esto que usted dijo en la clase, de que uno puede hacer que el sujeto se escuche y que con la IA eso no pasa. O sea, porque vos estás hablando con una máquina que te contesta, como usted dice, en una posición de saber y que no, o sea, como que él te da las respuestas de lo que a vos te pasa y yo entiendo que el analista, en cambio, te ayuda a que vos descubras lo que a vos te pasa, pero en base a tu saber. Puede ser que vendría a exacto, ser. exacto, sí. Eh, la abstinencia del analista permite que un sujeto pueda interpretar su propio síntoma. Es la abstinencia del analista. Y la neutralidad en el analista es tomar partido por el deseo del sujeto. Es interesante esto que preguntás, Maya. Ayer yo escribí un texto, un párrafo, criticando la IA y entonces se lo mandé al chat GPT para preguntarle qué opinaba. Entonces me hizo unas consideraciones en la redacción, bla, eh, y en ningún momento se hizo cargo de que yo estaba criticando al chat GPT por estas cosas. Y no podría decir, ah, caramba, el chat GPT es neutral. Eso, esa neutralidad es, eh, de ninguna manera significa tomar partido por el deseo del sujeto. Cuando un analista se abstiene, ya sea porque hace silencio, ya sea porque habla de otra cosa, ya sea porque toma algo marginal en el texto del sujeto y no lo que el sujeto quiere preguntarle y demás, está apostando al deseo del sujeto. Hay un punto clave, ¿eh? En la inteligencia artificial. La inteligencia artificial responde a la demanda. Y la responder a la demanda aplasta al sujeto del inconsciente. Y se ve en los consultorios con los pacientes. Mire, yo lo que necesito hoy es que usted me tire un tip, necesito un feedback, ¿eh? Es decir, viene el sujeto neurótico a pedir saber, dígame usted cómo hago. El sujeto le entrega todo el poder al otro. Dígame usted cómo hago. Y nosotros que estamos apostando al deseo del sujeto, ahí nos abstenemos.
Lo cual no significa de ninguna manera ni maltratar a la persona, ni ningún gesto de desprecio, ni demás. Nosotros con la persona somos atentos, con él al que acorralamos es al sujeto. Profe, Sí, Mirna, quizás sí, prospera tanto eso de la IA porque, o sea, lo que el sujeto, el paciente, quien tiene una inquietud o algo, plantea, sí, y la IA le da la respuesta que quiere escuchar. Y quizás en el análisis eso no sucede. Por eso es que siempre se aferra uno a la inteligencia artificial o por eso prospera tanto eso. sí, es exactamente eso, tal cual. Y tiene que ver con la debilidad mental. ¿Hablamos de la debilidad mental? ¿Ya? No. En sus últimos seminarios, Lacan plantea que Ah, profe. el, el ser hablante fluctúa entre la locura y la debilidad mental. La locura es creerse alguien. Locura que no es necesariamente psicosis, ¿eh? Creerse alguien. Es la exacerbación del narcisismo. Y la debilidad mental es la vulnerabilidad ante la palabra del otro. Es ¿Puede entregarle, repetir, profe? sí, para Lacan, el paisaje humano fluctúa entre la locura y la debilidad mental. La locura es creerse alguien, ¿eh? Consistencia al narcisismo. Yo soy yo, yo soy. Y la debilidad mental es la vulnerabilidad, la permeabilidad ante la palabra del otro. Entonces, pues, Muchas gracias, profe. imagínense eh, millones de personas que debilidad mental mediante escuchan a lo que dice la inteligencia artificial y le otorgan poder. Por eso el psicoanálisis acá se presenta como una práctica privilegiada para desarticular esta, esta trampa y no para desechar a la inteligencia artificial, sino para estar advertidos cuando charlo con el chat GPT, cuando le pido cosas, porque además nadie va a negar toda la conveniencia que tiene, toda la información de la cual uno se puede servir. La cuestión es que uno mantenga eh, su soberanía, su posibilidad de interpretar y no que la máquina te interprete a vos. ¿Eh? ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Yo, profesor, quisiera hacerle una consulta. Sí, Mateo. ¿Cómo relaciona Lacan, cómo articula la relación entre goce-cuerpo y goce y cuerpo como conceptos que vimos hoy con fantasma y falta? Esa es mi pregunta. ¿Se escuchó? Sí, el fantasma es una maquinita de interpretar y tramita tanto el deseo como el goce. Pensá que deseo y goce es como una banda de Moebius, ¿eh? Empezás a hablar del goce y de repente terminás hablando del deseo. Estás hablando del deseo y al mismo tiempo estás hablando del goce.
Y el fantasma está para tapar la falta. Como somos seres hablantes, y en tanto seres hablantes, en tanto cuerpos hablantes, lo que nos distingue es la carencia en ser. No sé quién soy ni para qué estoy acá. Hay que inventarse sentidos para vivir. Algunos son muy dignos, otros son terribles, ¿no? Todo lo que es el fundamentalismo, el racismo, todo eso son sentidos que otorgan fuerza, pero bueno, van a la destrucción. El fantasma es esta maquinita, este funcionamiento, como también traían los compañeros que preguntaron juntos, esa maquinita de interpretar simbólico-imaginaria al servicio de tapar la carencia en ser. Entonces, hacen de la carencia en ser una queja. Caramba, yo soy feo y mi amigo es lindo. A mi amigo le dieron tal y cual cosa y a mí no me la dieron. No sirvo para nada. ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? Como dice Felipito, el amiguito de Mafalda. Es decir, el fantasma es algo sufriente que funciona a partir de la creencia de que se podría estar completo. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Gracias, gracias. Bueno, Muy claro. ¿alguna otra pregunta? Ustedes están haciendo la clase con las preguntas, ¿eh? Es porque Tenemos más dudas estamos, que certezas. es porque estamos preocupados, profe, porque esta es la clase ya preparcial y bueno, estamos a full acá sacándonos las dudas. Muy bien, para el parcial, escuchen los audios, escuchen los videos, ¿eh? Escuchen los videos, las preguntas van a ser de lo que vimos en clase y de los textos que vimos en clase. No, no va a haber ninguna sorpresa, digamos, si ustedes prestan atención a lo que está en los videos y si estuvieron en la clase, si anotaron y demás, no van a tener ningún problema. ¿Eh? Y además con las preguntas que están haciendo y demás, eh, esto da toda la impresión de que van entendiendo, de manera que no hay ningún problema. Profe, le pregunto, Delfina, eh, los, dale, los ¿estás textos de la... manejando? No, porque... Porque tenés una foto en el auto, por eso le Ah, preguntaba. sí. Ah, Le pregunto, sí, em, los textos de la clase que no tuvimos con usted, que creo que fue feriado, ¿esos van a entrar para el parcial? no, no, lo que va a entrar para el parcial son los textos, lo que vimos en clase, los textos que vimos en clase y lo que se dijo en clase. Eso, Ah, ok, ¿ok? gracias. Bien. Bueno, si les parece, vemos un poquito más del texto que estábamos viendo. Sí, profe. Bueno, de esta forma, imagen, lazo social y dignidad subjetiva parecen transitar por los mismos carriles, no en vano la relevancia que hoy cobran los discursos imperantes a la hora de tomar decisiones que competen al cuerpo. Por ejemplo, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, entonces ya lo dijimos. A ver,
Aquí es donde el punto de vista lacaniano, según la cual el habla ser tiene un cuerpo en lugar de ser un cuerpo, hace toda la diferencia respecto a las concepciones identitarias, cuyas buenas intenciones, que suelen ser las peores, echan por la puerta viejos mandatos para luego dejarlos entrar por la ventana consejos más sádicos y exigentes que los anteriores. Acá está haciendo referencia a todas aquellas prácticas o aquellas saberes que pongan énfasis en el ser. Vos podés, vos sos. Y lo nuestro es ubicar por dónde anda el deseo en un sujeto. ¿Quién soy? Eso, cuando un sujeto se olvida, deja de estar detrás de quién soy eh, y pone el acento, descubre algún rasgo de por dónde anda su deseo, la vida se hace eh, mucho más vivible, ¿eh? Se puede vivir con bienestar. Profe, disculpe, hay una compañera que se le cortó el internet y me dice que le pida que la acepte de nuevo. Ah, bueno, a ver. Profe, mientras usted le está aceptando a la compañera, le pregunto algo. Em, Sí, este texto que estamos dando, por lo que yo vi, no está subido o no está en el programa mismo. Eh, no sé si usted nos facilita el acceso o sube o me dice cómo se llama el texto y yo lo busco. el texto se llama El cuerpo en Lacan. Tengo entendido que está en el OneDrive de la cátedra. Está en el programa, en el nuevo programa que hicimos este año. Eh, ten- Tengo entendido que todo esto está en el OneDrive de la cátedra. Si no es así, gracias por avisarme y me encargo de que esto esté actualizado. El PDF de este libro lo tienen ustedes en el OneDrive de la cátedra. Así que, bueno, si También, efectivamente, Pablo, buenas. sí. Hola Pablo. Eh, También está, hola, Sí, en el drive de la cátedra de Escuelas y Corrientes 3 que lo vimos, bueno, no sé si el año pasado, pero años anteriores lo vimos, en sí, 2024. sí, sí, también está ahí. Sí, sí, porque hemos Y en visto casa por... universitaria, tenemos los libros que usted donó a la asociación. Ah, No sé si llega a ver. perfecto. Gracias, Pablo. El que lo quiere leer físico está acá. Muy bien, buenísimo. Gracias, Pablo, por avisar. Seguimos entonces. En esta perspectiva, poco tienen que hacer los prejuicios psicopatológicos que pretenden encerrar en casilleros diagnósticos lo que en muchos casos constituyen anudamientos subjetivos merecedoras de toda la dignidad a partir de lo que un sujeto hace con ese cuerpo agujero que más arriba mentamos. Por algo dice Colette Soler, todas las técnicas corporales son técnicas del significante amo, técnicas cuya esencia se basa en hacer marcar el paso. Por favor, si alguien está practicando técnicas corporales, desde yoga hasta lo que fuere, de ninguna manera se sienta aquí criticado. Estamos marcando las diferencias, ¿eh? Así que adelante con el yoga, con la gimnasia, con el tai chi, con lo que estén haciendo, por favor.
Todas las técnicas corporales son técnicas del significante amo, técnicas cuya esencia se basa en hacer marcar el paso. Evidentemente, presento una imagen, en cualquier caso, de lo que se trata es de hacer entrar el cuerpo en un orden. Podemos decir que el psicoanálisis, en cierta manera, es también una técnica del cuerpo, afirmación que debemos justificar, ya que en principio puede parecer sorprendente. Es una técnica del cuerpo, pero no hace marcar el paso, que quiere decir que en todo caso ese orden se lo otorga el propio sujeto, ¿eh? Y la orientación es es el lazo social. La orientación es el ética del psicoanálisis, es el lazo social, ¿eh? Por eso, esta adicción a las pantallas que padece la humanidad, bueno, el psicoanálisis se encarga de interpelar esto, no a partir de un deber ser, sino a partir de registrar, de interrogar el deseo de un sujeto, que siempre el deseo está en relación a, a- al lazo con el otro. Aquí es donde se hace oportuno equivocar, si se puede decir así, el título de nuestra tesis, a saber, hablar de el cuerpo en Lacan, supone hablar del cuerpo de Lacan. A diferencia de Freud, la enseñanza de Lacan es eminentemente oral, cuestión que al menos en su caso bien podemos remitir a la puesta en acto de una muy precisa perspectiva. El inconsciente es menos un concepto que una experiencia. Sin desconocer que uno escribe también con el cuerpo, nos limitamos a señalar que la voz, la pasión, los tonos, las escanciones, la mirada, el énfasis, sus pedidos, el dolor en la espalda, sus sueños o sus remordimientos expuestos in situ por Lacan ante esos cuerpos atentos a su palabra, testimonian de manera contundente la posición de analizante que el mismo Lacan se adjudicó al hablar ante su auditorio. Cuestión cuya índole, al tiempo que testimonia la diferencia entre la transmisión y la enseñanza, explica por qué durante una de sus clases dice: hablo con mi cuerpo y sin saber. Luego digo siempre más de lo que sé. Cuando uno habla, uno dice más de lo que de lo que sabe. ¿Por qué? Y porque no manejamos el cuerpo. Podemos trastabillar en lo que decimos, nos podemos equivocar, cometemos lapsus, hablamos con el cuerpo. Y hablar con el cuerpo supone dos vertientes. Una, que estoy hablando con la humanidad, con mi boca, ¿eh? Con mi respiración. Pero también estoy hablando con el partener, que es mi propio cuerpo. Porque el cuerpo es el otro. Algunos pocos años después, este cuerpo que habla le permitió formular lo que será el horizonte de toda experiencia analítica. Lo que el hombre sabe hacer con su imagen permite imaginar la manera en la cual se desenvuelve con el síntoma. Fíjense hasta qué punto la representación que tenemos de nuestro cuerpo, la representación que es siempre imaginaria, influye en la manera en que nos organizamos, para bien o para mal, con nuestros síntomas. Aquí también tenemos que
porque ustedes hicieron algunas preguntas muy interesantes respecto de dónde ubicar lo real, si el régimen de goce tiene que ver con lo real, si el inconsciente que produce lapsus y demás, en qué registro está. Dijimos que está en el registro simbólico imaginario, pero también que hay un inconsciente real, que es eso que es sin ley o lo que siempre vuelve. El síntoma también está en los tres registros: imaginario, simbólico y real. El, el síntoma en su faz simbólico-imaginaria es la que se puede descifrar por vía de la significación, del desciframiento fálico. Pero ese síntoma que insiste y que cuesta levantar es el síntoma en lo real, allí donde se aloja el goce. Entonces, de lo que el hombre sabe hacer con su imagen, permite imaginar la manera en que la cual se desenvuelve con el síntoma. En otros términos, uno se las arregla con el partener síntoma, eso que no aparece en el espejo, manipulando su propia imagen. Eso que no aparece en el espejo, creo que fue Rosaura cuando hablamos, es aquello que determina la manera en que un sujeto ve su imagen, que es a partir de su síntoma. Y este síntoma en lo real es totalmente singular de cada cuerpo. El encuentro con el signo que muerde la carne, el goce, constituye de esta perspectiva el punto donde la diferencia que encarna el semejante provee un nombre a lo real en el siglo XXI. Se trata de que, si tal como observa Lacan, cuando digo que no hay relación sexual, propongo muy precisamente esta verdad, de que el sexo no define ninguna relación en el ser hablante. Se goza más allá de los estereotipos que el género anatómico o el sexo eventualmente adoptado sugieran. El goce siempre es diverso respecto a la ilusión de completud abyecto. Bueno, acá introducimos otra cosa que es el signo que muerde la carne. ¿eh? Eh, Aquello que se incorpora al cuerpo de la cría humana, ese signo, es el que genera goce. La diferencia entre cualquier bicho que habita en el planeta y el ser hablante es que el, entre el cuerpo y el objeto de la satisfacción media el lenguaje. En el resto de los seres vivos no hay mediación del lenguaje. Luego, un ser hablante que dice, cuando le preguntan qué querés, no sé, y de eso padecemos. ¿eh? Lo que padecemos todos los seres hablantes es de insatisfacción. Y por eso hacemos, y por eso seguimos hablando, y por eso producimos, y por eso generamos cultura, guerras, desastres, en fin, todo lo que el ser hablante produce en su trajinar para de distintas maneras poder orientar
su satisfacción. El psicoanálisis es una manera de poder orientar los cuerpos eh, hacia el lazo social. Bueno, últimos parrafitos. Fíjense, acá habla del real. eh, La diferencia que encarna el semejante provee un nombre a lo real en el siglo XXI. Cuando digo que no hay relación sexual, propongo muy precisamente esta verdad de que el sexo no define ninguna relación en el ser hablante. En el seminario 11, página 212, seminario 11, página 212, dice Lacan: no hay nada en el psiquismo que permita al sujeto ubicarse como macho o como hembra. Ya esto estaba en Freud. Freud fue el que habló de la bisexualidad en el ser humano. Ahora, este párrafo de Lacan es contundente. No hay nada en el psiquismo que permita a un sujeto ubicarse como macho o como hembra. Se goza más allá de los estereotipos que el género anatómico o el sexo eventualmente adoptado sugieran. Una vez más, el goce es singular, es de cada cuerpo, ¿eh? Y ningún cuerpo goza de la misma manera. De lo que hace con esta alteridad que desafía toda imagen y narcisismo depende que el encuentro de los cuerpos se oriente por una vía amorosa o por la reducción del semejante a la mera condición de objeto. De allí que el recorrido de la alteridad por el eje imaginario, desde la imago de los primeros escritos hasta el imaginario no especular de los últimos desarrollos, constituya la ruta para poner a prueba nuestra hipótesis, según la cual en cada periodo de la enseñanza de Lacan, la concepción del cuerpo determina la dirección de la cura. Bueno, por hoy ya me parece que fue suficiente. Eh, Está el examen, va a haber dos preguntas de los teóricos de las dos clases que hemos visto. Reitero, vean los videos, lean los textos que hemos visto en clase, eh, pueden hacerme preguntas el, por el correo electrónico y bien, qué suerte, ¿eh? Tienen este tiempo para estudiar y para seguir charlando después en clase. Que bueno, he visto mucho entusiasmo por las preguntas y demás, así que bienvenido esto para ir metiéndonos en lo que es la clínica psicológica de adultos en el siglo XXI, tercera década. Bueno, que estén bien y nos Profe, vemos. Sí, disculpe que lo interrumpa. dale, Maya. Le quería hacer preguntarle porque con mis compañeros estamos tratando de descifrar qué es lo que tenemos que estudiar, porque en la clase anterior que nosotros teníamos que tener con usted, figuraba en el cronograma interpretación de los sueños. Eso no entraría entonces. No, está solamente lo que hemos visto en clase. Ah, bien, entonces todos los otros textos de Lacan que figuraban para hoy tampoco entran. Solamente lo que hemos visto en clase, los textos que hemos visto en clase, nada más que eso. Bien, profe, bueno, gracias. Bueno, Javier, Profesor, tengo una preguntita que va al corazón suyo. a ver. Creo que va al corazón. Este,
¿podría definirme en una frase corta, digamos, por qué usted ha elegido este tema de la inteligencia artificial para desarrollar estos temas tan centrales de la clínica? Podría ser un múltiple choice, pero me gustaría que usted me la responda de ¿Qué suyo. es lo que encontramos hoy en la práctica? Lo nuestro es la teoría de una práctica. Quiere decir que lo que manda es la práctica. Entonces, si acá estamos formando profesionales que luego tienen que atender a sujetos que viven en la tercera década del siglo XXI, obviar la inteligencia artificial no parece una buena orientación. Pero además, y gracias por la pregunta, Javier, meterse con la inteligencia artificial permite destacar los puntos más importantes de la práctica psicoanalítica, porque la inteligencia artificial atenta contra la esencia de un cuerpo hablante. La inteligencia artificial anula la metáfora en el usuario, anula la metáfora en el usuario, satisface la demanda, plasta el deseo. Y bien, son todas instancias donde el psicoanálisis precisamente apunta. Así que gracias por la Bien. pregunta, Javier. Y su consejo profesional ahora, profesor, eh, ¿cómo tenemos que pararnos nosotros para usted como profesionales frente a esta realidad de la que no podemos escapar? Usted lo dijo bien, todos la usamos, hasta el celular arriba de la panza de la mamá, digamos, muy claramente en su clase anterior pintó una imagen clarísima. O sea, no podemos escapar, existe, afecta la perspectiva profesional desde la práctica y también desde la existencia humana, digamos. ¿Cuál es el consejo, digamos, fundamental suyo? Es decir, un profesional hoy de la psicología frente a los dispositivos, frente a la inteligencia artificial, frente al desarrollo impresionante, digamos, de la tecnología en esa área, debería tener esta postura. Lo mejor es analizarse. El sujeto analizado tiene más chances de servirse de la inteligencia artificial y no quedar capturado por ella, sin duda. Bien. Pero evitarla, desconocerla o tener una crítica, digamos, destructiva de ella, no, tampoco no nos va a No, hacer. no, pero por Dios, este planeta no podría funcionar sin la inteligencia artificial, tal como están las cosas, de manera que ignorarla pues, no lleva a nada. Así que para muchas cosas, bienvenido el chat GPT, y listo, y lo usamos. El tema es que lo usemos y no que nos use a nosotros. Está. Creo que me Claro que no. resumió la intriga en estos últimos minutos un montón de cosas. Gracias, profesor. A vos. Sería, profe, que no la usemos para definirnos, o sea, para que nos diga esto, quiénes somos, que es la gran pregunta, Exacto, ¿quién es soy? exacto, tal cual. No entrar por ahí, no, porque nos condena a la amargura, a la frustración, al resentimiento, al odio de sí, ¿eh? Esto. Bueno, nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, profe, que Chao, esté Chao, bien. muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao, profe. Genial su clase de hoy. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos.